Bienvenidos nuevamente mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes a la asignatura de desafíos matemáticos en la semana del 1 al 5 de noviembre. Y vamos a analizar la lección 48, reparto de manzanas. Y dice así: resuelvan los siguientes problemas. Pedro tiene 2 manzanas y las reparte de manera equitativa entre él y sus 3 amigos. Por su parte, Laura corta una manzana como las de Pedro, en 4 partes iguales. Se come una parte y le da 2 a Javier. Nos hace las siguientes interrogantes que tenemos en esta parte. Inciso A: ¿con qué cantidad de manzanas se quedó Pedro? Recordemos que Pedro tenía 2 manzanas y las repartió de manera equitativa entre él y sus 3 amigos, es decir, entre 4 personas. Si tenemos 2 manzanas, quiere decir que una manzana correspondía a dos niños y la otra manzana a otros 2 niños. Es decir, si partió las manzanas a la mitad, a cada uno de esos niños le tocó la mitad de una manzana, es decir, un medio. En ese caso, en el inciso A, donde nos preguntan ¿con qué cantidad de manzana se quedó Pedro?, vamos a contestar que un medio. Inciso B: ¿qué cantidad de manzana le tocó a Javier? Aquí recordemos que Laura corta una manzana y la divide entre 4 personas, o más bien las divide en 4 partes iguales. Si las partió en 4 partes iguales, quiere decir que las partió en cuartos. Ella se come una parte y le da 2 a Javier, es decir, le dio 2 cuartos. En ese caso, ¿qué cantidad de manzana le tocó a Javier? 2 cuartos. Inciso C: ¿quién tiene más manzana, Javier o Pedro? A Javier le tocó 2 cuartos, a Pedro le tocó un medio. Si utilizamos fracciones equivalentes, sabemos que un medio equivale a 2 cuartos, es decir, representa lo mismo. Un medio y 2 cuartos es lo mismo. En ese caso vamos a contestar que tienen igual, ¿no? Inciso D: si Laura le regala a Pedro la cantidad de manzana que le sobró, ¿qué cantidad de manzana tendrá Pedro en total? Entonces, Pedro ya tenía un medio. Si Laura le regala lo que le sobró, es decir, un cuarto, entonces Pedro tendrá en total un medio más un cuarto. Si el medio lo transformamos a cuartos, sabemos que son 2 cuartos más un cuarto. Entonces Pedro en total tiene 3 cuartos. Aquí tenemos que hacer las equivalencias de fracciones. Tenemos que utilizar esa parte, mis estimados alumnos. Para el trabajo que vamos a realizar en clases presenciales, vamos a trabajar la actividad número 2 y ahí voy a necesitar que lleven una tira de papel de 1 metro. Entonces ya debemos de llevar realizado ese metro de papel. ¿Ok? Y allá vamos a contestar las demás actividades correspondientes a esa lección. Pero también vamos a revisar la lección 51, ¿ok?, que dice: en la ferretería de Pedro se vende pintura en recipientes de diferentes tamaños. Hay recipientes de 1/4 de litro, de medio litro, de 1 litro y cuarto, de 2 litros, de 3 litros y medio. Luis va a pintar su cuarto y calcula que necesita 7 litros 3 cuartos de pintura. ¿Qué recipientes puede comprar de manera que no le sobre pintura? ¿Cuál opción es más conveniente? En esta parte voy a necesitar que reflexionen, que analicen
los tipos de recipiente, qué es lo que le cabe a cada recipiente y cómo podemos llegar a esa cantidad. 7 litros, 3 cuartos. Hay diferentes formas de cómo llegar. Un ejemplo de ello podría ser, si utilizamos recipientes de 2 litros, 2 litros más 2 litros más 2 litros, tendríamos ahí 6 litros. Si agregamos un recipiente de 1 litro y 1 cuarto, ahí tenemos 7 litros y 1 cuarto. Y si agregamos otro recipiente de medio litro, que correspondería a 2 cuartos, ahí tendríamos los 7 litros y los 3 cuartos. Podemos completar esa cantidad de diferentes maneras. Les invito para que reflexionen en cuáles recipientes podrían ustedes utilizar para llegar a esa cantidad. Después de eso, vamos a revisar las actividades correspondientes a la página 12 y página 13 de matemáticas ahí en su cuadernillo. Recuerden que estamos empezando el tercer bloque en este periodo de recuperación extraordinario. Y en la página 12 nos dice, colorea las cantidades que se te piden. Consulta las páginas 106 y 107 de tu libro de desafíos matemáticos. Aquí vamos a utilizar 9/9 del pastel. Entonces, ¿qué cantidad del pastel voy a colorear? Aquí 3 cuartos. Entonces, tenemos que hacer el reparto de este pastel, la división de este pastel, que sería en cuartos, y colorear 3 partes. 1, 2 y 3. Y así en cada uno de los pasteles que tenemos acá. Vamos a colorear 3 sextos y de este lado 5 octavos. Recuerden, primero tenemos que hacer la división del pastel en la fracción que nos indique. Después, colorear la cantidad que nos indica. Leemos la información que tenemos acá y después realizamos estas actividades. Recuerden que estas actividades que les estoy poniendo corresponden a todo lo que realizamos el ciclo pasado, porque este es el periodo de recuperación. Necesitamos que ustedes de una vez terminen de comprender estos temas antes de empezar con las actividades correspondientes a cuarto grado. En la página número 13 nos dice, relaciona las columnas con la respuesta correcta. Tenemos acá un cuarto, porque está dividido en 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos un cuarto. Más 3 cuartos. ¿Cuál sería el resultado? Nos trasladamos hasta la parte de aquí, porque un cuarto más 3 cuartos serían 4 cuartos, es decir, estaría coloreado completamente en la figura que está dividida en cuartos. ¿Okay? De esa misma manera vamos a realizar las demás. Muy bien, mis estimados alumnos, recuerden, hay que seguir cuidándonos. Allá en clases presenciales de la misma manera, hay que llegar a realizar todas las actividades con mucho gusto y con gran placer. Les envío un fuerte abrazo a la distancia.